Mi hijo intentó arreglar al hermano con unas tijeras. Solo quería que volviera a jugar con él. Lo que no me esperaba cuando traje a mi segundo bebé a casa fue encontrar a mi primogénito parado en la puerta del cuarto, con unas tijeras en la mano. No estaba llorando, ni enojado, solo parado ahí, quieto, mirando al bebé. Tenía 4 años, llevaba meses emocionado, ayudando a doblar la ropita diminuta. Incluso les contaba a los desconocidos que iba a ser el hermano mayor jefe. Entonces, cuando entré y lo vi con esas tijeras, me congelé. Le pregunté con calma, ¿qué haces, campeón? Ni me miró, solo dijo, no está respirando bien. Corrí hacia la cuna, con el corazón a 1000, pero el bebé estaba bien, solo dormía con ese ruidito raro de recién nacido, nada fuera de lo normal. Me di vuelta y mi hijo soltó las tijeras. Solo quería arreglarlo, dijo, y salió corriendo del cuarto. Al principio pensamos que era confusión, bebé nuevo, ruidos distintos, toda la rutina patas arriba, pero empezó a volverse más raro. Dejó de llamar al bebé por su nombre. Se negaba a sentarse cerca de él. No nos dejaba leer cuentos si el bebé estaba cerca. Incluso le preguntó a mi esposa si se podía devolver. Un día, mi esposa entró a la sala de juegos y encontró todos los peluches formados mirando hacia la pared. Dijo que estaban castigados porque querían más al bebé que a él. Yo sabía que estaba sufriendo, así que empezamos a incluirlo en todo. Cambiar pañales, bañar al bebé, cantar nanas. Él ayudaba, pero siempre con la cara seria. No enojado, solo distante. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. Estaba alimentando al bebé de madrugada cuando escuché un susurro por el monitor. Apagué la tele y presté atención. Era la voz de mi hijo mayor, bajita y suave. No llores, ¿sí? Yo sé que te quieren más. No es tu culpa. Tú eres mejor en todo. Me quedé paralizado. No podía respirar. Y entonces dijo, intenté arreglarte con las tijeras, pero me dio miedo. Ahora lloraba. Solo quiero que papi juegue conmigo otra vez. No quiero ser el problema. Me levanté, fui al cuarto, y lo encontré sentado con las piernitas cruzadas al lado de la cuna. Se secó la cara rapidito y me miró como si lo hubiera atrapado robando. No dije nada. Solo me senté a su lado y le puse el brazo alrededor de los hombros. Yo también estaba jugando contigo, le susurré. Tú nunca vas a ser el problema. Tú fuiste la razón por la que aprendí a ser papá. No respondió, pero se recostó sobre mí y se quedó ahí un buen rato. A la mañana siguiente, preguntó si podía elegir la ropita del bebé. Mi esposa y yo nos miramos, pero aceptamos. Eligió la camiseta con el osito. Dijo que era la más fuerte. No apuramos nada, solo pasitos cortos. Empezó a leer libros con nosotros. Ayudaba a mecer el Moisés y tarareaba nanas bajito como si nadie se diera cuenta. Todavía no decía el nombre del bebé, pero le decía chiquitín, y eso ya era suficiente. Y entonces, unas semanas después, pasó algo que nunca voy a olvidar. El bebé tuvo fiebre, y tuvimos que correr a urgencias. Empecé aquel amanecer aún con el corazón acelerado. La luz suave se colaba por las rendijas de la persiana, iluminando mi rostro cansado. Estaba en la habitación del hospital, sentado en esa butaca incómoda donde te duermes en 1000 posturas distintas y ninguna te sirve. A mi lado, mi esposa, Ana, sostenía al bebé en brazos. Su respiración era tranquila, pero ella no dejaba de mirarlo con una mezcla de alivio y miedo, como si cada segundo pudiera estallar en una tragedia. Me quedé observando al bebé, aquel cuerpecito tan pequeño y frágil, con los mofletes rosados y las manos diminutas cerradas en puños. No había ningún sonido aparte del tic-tac del reloj en la pared. Tic-tac, tic. El mismo tic-tac que había escuchado durante el susto en casa, cuando escuché el susurro de mi hijo mayor por el monitor. No llores, ¿sí? Yo sé que te quieren más. Intenté arreglarte con las tijeras, pero me dio miedo. Cada palabra se me clavó en la garganta. Lo percibí como un grito ahogado en la madrugada. Ana rompió el silencio con un suspiro. Está un poco estable, pero necesitamos repetir los análisis en 1 hora. No dije nada. No tenía nada que decir. Sentí que me vaciaban por dentro. Me levanté casi sin pensarlo y salí a caminar por el pasillo del hospital. Las paredes blancas tenían manchas amarillentas. El suelo parecía demasiado pulido. Los hospitales son templos de la fragilidad, pensé. Vi otros padres yendo y viniendo, con miradas perdidas, con bolsas de plástico, con mascarillas. Me pareció todo tan absurdo y terrible. Entonces sonó un mensaje en mi móvil. Era mi madre, Carmen. ¿Queréis que vayamos a por vosotros? ¿Necesitáis algo? Suspiré. Le respondí con un, estamos bien. No hace falta que vengáis. No podía. No quería que nadie más hiciera preguntas. Me sentía culpable por haber sacado al niño mayor de la casa. Él, mi campeón, ya no me decía nada.
Incluso le sorprendes una noche contándote al oído: «Papá, ¿tú también lloraste conmigo? No quiero ser el problema». Y ahora, en el hospital, sentí que era el problema. Todos me miraban con lástima, con recelo. La enfermera salió y dijo: «Los resultados están un poco alterados. Han detectado una infección leve. Os quedáis una noche más». Resoplamos. Caminé de vuelta a la sala y vi a Ana abrazando al bebé. Me acerqué en silencio y puse mi mano sobre su hombro. Ella me miró, sus ojos rojos, brillantes. Me colgué un silencio más, pero lo suficiente para que ella supiera que estaba aquí. «No estás solo», le susurré. Esa noche regresamos a casa, exhaustos. El coche parecía un ataúd rodante. Al entrar, la tensión se palpaba. Mi hijo mayor, Hugo, estaba sentado en su habitación bajo una luz tenue. Estaba pálido, en silencio. Ni un saludo, ni un reproche, nada. Apenas me miró. En sus ojos leí desconfianza, distancia. Colocamos al bebé en su cuna. El llanto se apagó rápidamente. Respiraba con normalidad. Fue entonces que lo entendí. No se trataba solo del miedo a perder al bebé, sino de mi miedo a perder a mi hijo mayor. Sentí como si me tambalease por dentro. Me acerqué a Hugo, arrodillado. Él levantó la vista. «Campeón, ¿estás bien?» Él no respondió. A lo lejos, escuché cómo alguien llamaba en la cocina. Era mi suegra, Estefanía. Bajé la voz. «Déjame hablar con él solo», pensé. Recordé su gesto de aquella mañana. En la sala de espera, ella susurró algo a una enfermera, mirando de reojo al bebé. No era preocupación maternal, era juicio, censura. Cada vez que ella, que su madre, visitaba la casa, todo cambiaba. Su mirada altiva, el tono pausado, la manera sutil de decirnos que no estábamos cuidando bien a nuestra familia. Volví a mi hijo. Se me nublaron los ojos. «Hugo, papá, no quiero que pienses que tú eres el problema. Quiero que sepas que tú eres mi campeón. Siempre lo has sido, y siempre lo serás». Él bajó la mirada, tragando la emoción. Bajo sus manos, vi un muñeco de peluche viejo. Era uno de los suyos, el mismo que había encontrado la sogra en la salita de juegos, incriminándolo por poner los peluches de castigo. Lo recogió. «Lo tengo yo», dijo con voz baja. «Nadie más lo toca». Me quedé sin palabras. El silencio era denso, y en ese silencio escuché el mensaje más potente. La herida entre nosotros no estaba cerrada. Hubo un momento que sentí el impulso de gritar, de abrazarlo, de disculparme, pero solo me quedé ahí, mirándolo con ternura y determinación. Sabía que aquello era el comienzo de algo mayor. Entonces, mi móvil vibró. Era un mensaje de la enfermera del hospital. «Nos han confirmado la cepa bacteriana del bebé. Necesitamos más análisis genéticos. Os llamaremos mañana». Ese pequeño mensaje abrió una grieta. Al día siguiente, en una sala de espera abigarrada de otras familias, una voz familiar me susurró desde el pasillo: «¿Tú eres el padre?». Miré y vi a una mujer de bata blanca, con gafas y el semblante serio. Me llamó. Era la antigua amiga de la universidad, Clara, médico especialista en genética. No la veía desde hace años. Mis manos temblaron. Ella sostuvo mi mirada y dijo: «Tenemos que hablar. Y pronto. Hay más en juego de lo que imaginabas». Y me quedé estático, con el corazón golpeando mis costillas. Sabía que el tablero de juego acababa de cambiar. Y entonces, tras sacudirme un escalofrío, sentí una determinación nueva. Iba a luchar. No solo por el bebé, ni por Hugo, sino por nuestra familia. Nadie iba a destruirnos. La mañana siguiente, amaneció con una claridad inusual. El cielo de Madrid estaba despejado, pero en mi interior, todo era una tormenta que no cesaba. Me sentía como si estuviera caminando sobre hielo quebradizo, sabiendo que en cualquier momento todo podía romperse bajo mis pies. Clara me citó en una pequeña cafetería frente al Hospital Gregorio Marañón. Era un lugar discreto, con pocas mesas y un aroma constante a café recién hecho y pan tostado. Ella ya estaba allí, sentada en una esquina, con una carpeta negra apoyada sobre las piernas. Me saludó con una media sonrisa. No nos habíamos visto desde la universidad, pero su presencia me reconfortó de inmediato. «Gracias por venir», le dije mientras me sentaba. «¿Qué ocurre con los análisis?». Ella no respondió al principio. Me observó con una mezcla de nostalgia y compasión. Luego abrió la carpeta y comenzó a hablar con voz baja, sin rodeos. «Tu hijo tiene una mutación genética poco común, pero lo que me ha llamado la atención es que la muestra que entregaron como tuya no coincide en varios marcadores clave». Me quedé paralizado. «¿Cómo que no coincide? Hay dos posibilidades. O hubo un error en el laboratorio», dijo, mirándome directamente. «O no eres el padre biológico del bebé». Sentí como si el aire me abandonara de golpe. No podía ser. No,
No después de todo lo que habíamos pasado. Me incliné hacia ella, casi en un susurro. Ana, no. Ella nunca. Clara alzó una mano. No estoy acusando a nadie, pero hay algo más. Cuando revisé los datos, noté que ciertos patrones genéticos no pertenecen ni a ti, ni a Ana. Alguien más ha manipulado estas muestras. Es como si hubiesen sustituido las pruebas. No entendía nada. Me apoyé contra la mesa, el corazón galopando. Mi mente se fue inmediatamente a Estefanía, la madre de Ana. Siempre fue invasiva, siempre rondando el hospital, metiéndose en nuestras decisiones. ¿Podría haber sido ella? ¿Crees que alguien pudo cambiar las muestras? Pregunté. Clara asintió. No puedo confirmarlo sin una nueva prueba directa tuya y del bebé, bajo mi supervisión. Pero necesito tu permiso, y sobre todo, tu silencio. Si esto se confirma, habrá muchas preguntas que hacer. Volví a casa con la cabeza hecha un lío. Encontré a Ana en la cocina, cortando fruta para el desayuno, como si nada pasara. Hugo estaba en el salón, viendo dibujos sin sonido. El bebé dormía en su Moisés. Me acerqué y la besé en la mejilla. ¿Estás bien?, preguntó ella. Sí, solo cansado. Mentí. La observé unos segundos. Sus gestos eran los mismos de siempre, pero algo en sus ojos estaba cambiado. Había una sombra allí, un nerviosismo nuevo. Decidí no decirle nada. Aún no. Necesitaba saber más. Esa noche, mientras cenábamos, Estefanía apareció sin avisar. Entró como si fuera su casa, con su perfume caro y su tono condescendiente. He traído unas mantitas para el bebé, de cuando Ana era pequeña. Seguro que le vienen bien. Ana sonrió, pero yo noté cómo su mano tembló al tomar la bolsa. Hugo, en cambio, se encogió en su silla. No dijo ni una palabra. Estefanía se sentó a la mesa y empezó a preguntar por el bebé, por el hospital, hasta que soltó algo que me heló la sangre. Es curioso lo mucho que se parece a uno de mis primos, sobre todo los ojos. ¿Qué primo?, pregunté sin poder evitarlo. Julián, el hijo de mi hermana. Ya sabes, aquel que tuvo problemas cuando era bebé, también genéticos. Murió muy joven, pero tenía esos mismos ojos verdes. Me quedé paralizado. Ana desvió la mirada, fingiendo concentrarse en su plato, y ahí lo supe. Había algo podrido en esa familia, algo antiguo, algo que yo había ignorado. Esa noche, después de acostar a Hugo, me encerré en el baño y lloré como no lo hacía desde niño, pero fue un llanto distinto, no de derrota. Era como si mi cuerpo estuviera arrojando todo lo que me impidió ver con claridad. Al día siguiente, llamé a Clara y le di mi autorización para repetir las pruebas. Ella me dijo que necesitaría una semana. Mientras tanto, me propuse hacer lo que nunca me había atrevido: observar. Con cada gesto, cada palabra, cada mirada entre Ana y su madre. Ya no era el padre confundido. Era un hombre que iba a descubrir la verdad, caiga quien caiga. Una semana después, justo cuando estábamos terminando de cenar, me llegó un mensaje de Clara. Los resultados están listos. Llámame cuando estés solo. Me levanté lentamente de la mesa. Ana y Estefanía hablaban de alguna receta de crema de calabacín. Hugo jugaba en silencio en su rincón. Subí las escaleras. Entré en el despacho y marqué el número. Clara contestó al primer tono. David, tenemos que hablar. Y no por teléfono. Lo que descubrí es más grave de lo que pensé. Y el mundo, una vez más, empezó a tambalearse bajo mis pies. No dormí esa noche. El mensaje de Clara me martillaba la mente, como si cada palabra fuera un clavo enterrándose en mi pecho. Lo que descubrí es más grave de lo que pensé. Grave. No sospechoso. No curioso. Grave. Me pasé horas dando vueltas en la cama, sin apenas moverme, mirando el techo como si de allí fueran a caer las respuestas. Ana dormía a mi lado, o al menos eso fingía. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, como si también se protegiera de algo. Pensé en despertar a Hugo, abrazarlo, preguntarle si me seguía viendo como su papi, pero no podía arrastrarlo a esto. No todavía. Al día siguiente, fui al encuentro con Clara en un lugar aún más discreto, un despacho dentro del Instituto Nacional de Genética, en la calle de Echegaray. Entré con las manos sudorosas, los pensamientos dispersos. Ella me esperaba sentada, con esa misma carpeta negra, pero esta vez, su expresión era diferente, más tensa, más decidida. Gracias por venir, David. Lo que te voy a contar no va a ser fácil de oír. Asentí. Ya estaba preparado para lo peor. Confirmamos lo que sospechábamos. No eres el padre biológico del bebé. Pero eso no es todo. Analizando las secuencias genéticas del bebé y de Ana, descubrimos algo extraño. El bebé no comparte con Ana la relación directa que debería tener una madre con su hijo. Los marcadores mitocondriales no encajan del todo. ¿Qué significa eso? David,
Ella tragó saliva. Hay un 90% de posibilidades de que Ana tampoco sea la madre biológica. La habitación pareció volverse de hielo. Sentí cómo mi garganta se cerraba. ¿Qué demonios me estaba diciendo? ¿Qué estás insinuando? Dije en voz baja, casi sin aliento. Estoy diciendo que alguien, en algún momento del embarazo o del parto, cambió al bebé. No entendía. Mi mente se negaba a aceptar eso. No era posible. No podía ser. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? Clara se levantó, caminó hasta una estantería y sacó un documento sellado. En los archivos del hospital hay registros de un incidente la noche del parto. Una confusión en la sala de neonatos. 2 bebés fueron registrados bajo códigos temporales idénticos durante las primeras 12 horas. Nadie reportó el error, pero yo pedí acceso a los historiales médicos. El otro bebé falleció por complicaciones respiratorias. Nunca llegó a salir del hospital. Me quedé de pie, sin poder moverme, sin poder respirar. ¿Estás diciendo que el bebé que criamos no es nuestro? Estoy diciendo que alguien decidió que sí lo fuera. Y alguien más lo permitió. Volví a casa como un fantasma. Ana me miró desde el sofá. ¿Cómo fue el trabajo? Mentí otra vez. Lento, como siempre. Fui directo al cuarto de Hugo. Estaba construyendo una torre con piezas de madera. Me senté a su lado. Él me miró sin decir palabra. ¿Estás bien? ¿Campeón? ¿Papá? Dime. ¿Por qué los adultos hacen cosas malas aunque digan que quieren a los niños? Tragué saliva. No lo sé. A veces tienen miedo. A veces se creen más fuertes de lo que son. Él asintió, como si entendiera más de lo que parecía. Aquella noche, esperé a que Ana se durmiera y revisé cada una de sus cosas. Su bolso, su móvil, su ordenador portátil. No era algo que me enorgulleciera, pero necesitaba respuestas. Entre sus correos encontré algo. Un mensaje eliminado, pero no borrado del todo. Confirmado. La madre firmó. Todo quedó limpio. Nadie hará preguntas si te mantienes firme. No olvides lo que está en juego. Estefanía. Mi pecho se llenó de rabia. No entendía del todo qué significaba ese mensaje, pero sabía que tenía que ver con la verdad que me estaban ocultando. Estefanía estaba involucrada. Y no solo eso, Ana lo sabía. A la mañana siguiente, llevé a Hugo al colegio. Nos abrazamos fuerte en la puerta, como si fuera la última vez. Luego me fui directo a casa de mis padres. Me encerré en la habitación donde dormía de niño y estuve horas mirando mis fotos, mis recuerdos. Mi madre, Carmen, me encontró allí, sosteniendo un álbum de mi infancia. ¿Qué te pasa, hijo? Mamá, ¿tú alguna vez pensaste que me cambiaron al nacer? Ella se rió suavemente, pero su risa murió en cuanto vio mi rostro. Me abrazó sin decir nada más. Esa noche, ya en casa, mientras fingíamos una cena familiar, Hugo interrumpió el silencio. Abuela Estefanía dijo que los papás no siempre tienen que saber todo, que a veces es mejor si se callan. Me levanté de la mesa. Ana intentó calmarme, pero ya no podía más. No podía callar. ¿Qué hiciste, Ana? ¿Qué hiciste tú y tu madre? Ella me miró, pálida como el mármol. Bajó la mirada, y por primera vez en semanas, no tuvo una respuesta. En ese silencio, escuchamos el timbre. Era Clara. Traía una carpeta bajo el brazo y una mirada decidida. David, encontré más. Y esta vez, necesitas verlo tú. En persona. Abrí la puerta. La verdad me esperaba al otro lado. Clara entró a casa con paso firme, pero no sin lanzar una mirada incómoda a Ana, que se mantenía de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados. Hugo, al notar la tensión, se escabulló con su plato a la salita. El bebé dormía, ajeno a todo, con esa paz que solo los inocentes pueden permitirse. Cerré la puerta y le hice una seña a Clara para que me siguiera al despacho. Ana nos miró, pero no se atrevió a detenernos. Su silencio era un abismo cada vez más profundo. Una vez a solas, Clara abrió la carpeta. Sacó varias fotocopias, informes y un pequeño pendrive. Necesito que mires esto, pero te advierto, no va a gustarte. Inserté el pendrive en el ordenador. Era un archivo de video, grabado por una cámara de seguridad interna del hospital. Se veía una sala blanca, iluminada artificialmente. Había cunas, bebés dormidos, enfermeras y en medio de todo, Estefanía. Ahí estaba ella, mi suegra, en bata blanca, aunque no trabajaba allí. Sostenía algo en las manos, una carpeta parecida a la que Clara tenía. Se acercó a una cuna, miró alrededor con cautela y habló con una enfermera joven. No se oía lo que decían, pero el lenguaje corporal lo decía todo. Señaló una cuna, luego otra. Finalmente, la enfermera asintió y se fue. Estefanía se inclinó sobre el bebé de la segunda cuna, le tocó la mejilla, sonrió. Dios mío,
susurré. Esto fue la noche del nacimiento. Sí, dijo Clara, cruzando los brazos. Esto fue exactamente a las 03:17 de la madrugada. Ana había salido de quirófano hacía apenas 2 horas. Tú no estabas. Y Estefanía, de alguna forma, se las arregló para entrar en la zona restringida. ¿Y la enfermera? La estamos identificando. Pero lo más importante es esto. Sacó otra hoja. Esta es la firma de autorización para el alta del bebé. No es de Ana, es de Estefanía. Falsificó su firma. Y nadie lo notó. Me llevé las manos al rostro. Era demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Clara suspiró. No tengo una respuesta definitiva, pero encontré algo en los registros del hospital donde Estefanía trabajó como voluntaria hace 10 años. Uno de los bebés con una enfermedad rara, síndrome de Schwarzman-Diamond, fue dado en adopción tras la muerte de la madre. El padre nunca fue localizado. Estefanía estaba presente en ese caso. El apellido del bebé era el mismo que el de la madre biológica del niño que tú crías ahora. Me quedé en blanco. ¿Estás diciéndome que este niño es pariente de Estefanía? No solo pariente. Todo apunta a que es su nieto biológico, de su otro hijo, uno del que nadie habla. Me levanté como impulsado por una corriente eléctrica. El aire me ardía en los pulmones. ¿Y Ana? ¿Sabía? Clara se encogió de hombros. No lo sé, pero si quieres la verdad, vas a tener que preguntarle tú. Salimos del despacho. Ana ya no estaba en la cocina. Subí corriendo las escaleras. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Entré. Ella estaba sentada en el borde de la cama, con el rostro en sus manos. «Lo sabes todo, ¿verdad?», dijo sin mirarme. «No todo, solo lo que Clara me mostró». «¿Por qué, Ana? ¿Desde cuándo?». Ella levantó la cabeza. Tenía los ojos empapados. Lo supe días después del parto. Mi madre me lo contó. Dijo que el bebé original, el nuestro, no sobrevivió, que hubo un error, que ella lo arregló todo para que no sufriéramos la pérdida, que ese niño ya estaba solo en el mundo, que no tenía a nadie. Me rogó que lo aceptara como si fuera mío. ¿Y tú lo aceptaste? Yo, al principio no, pero cuando lo tuve en brazos, era un bebé, inocente. No podía rechazarlo. ¿Y a mí? ¿Por qué me mentiste? Porque me aterraba perderte. Porque sabía que, si sabías la verdad, algo entre nosotros moriría. Y tal vez sí murió. Me quedé en silencio. La rabia hervía, pero no explotaba. Me dolía más su miedo que su traición. Salí de la habitación sin decir nada más. Esa noche dormí en el sofá. El bebé lloró varias veces, pero no me moví. No podía. Me dolía hasta el alma. A la mañana siguiente, Ana se había ido. Hugo me entregó una nota. Necesito tiempo. Me llevo al bebé a casa de mi madre. No te lo estoy quitando. Solo necesito pensar. Por favor, no vengas. Hugo se quedó conmigo. Esa fue su elección. Me abrazó con fuerza y dijo, yo quiero quedarme con papi. Y entonces comprendí que aunque me habían robado una verdad, todavía tenía una. Ese mismo día fui a ver a un abogado. Llevaba la carpeta de Clara en la mano. Iba a luchar por mis hijos, por la verdad, por mí. Lo que no esperaba era que al día siguiente, mientras desayunábamos, Hugo me entregara un dibujo. Era una casa dividida en 2. En un lado, él conmigo. En el otro, su madre, su abuela y una figura borrosa con ojos verdes. ¿Quién es este?, pregunté. Ese es el otro niño, el que se parece a mi hermanito. Lo vi en mi sueño, y una idea se clavó en mi cabeza. ¿Y si el otro niño no había muerto? No podía sacarme el dibujo de la cabeza. Hugo lo había dejado sobre la mesa como si nada, pero para mí era un presagio, una intuición brutal. Lo vi en mi sueño, había dicho. Un niño con ojos verdes, casi idénticos a los del bebé que ahora ya no estaba en casa. ¿Y si no era solo un sueño? Volví a contactar con Clara. Le conté lo que Hugo había dicho. No se rió, no lo minimizó. Me miró en silencio a través de la videollamada y luego dijo, podría haber registros. El otro bebé, el que supuestamente murió. Si su cuerpo no fue entregado, debería estar registrado en la morgue del hospital. Déjame investigar. Durante esos días, la casa era un eco. Sin el bebé, sin Ana, sin el caos habitual, todo sonaba vacío. Hugo estaba más callado que nunca, pero dormía conmigo todas las noches. No quería que durmiera solo, no después de todo lo que había soportado. Una noche, me miró mientras cenábamos. El silencio era tan denso que su voz me sorprendió. Papá, ¿por qué la abuela Estefanía me dice que no hable contigo de ciertas cosas? Sentí como algo dentro de mí se rompía. Me incliné sobre la mesa. ¿Qué cosas, hijo? Me dice que tú estás confundido, que no deberías hacer preguntas sobre mi hermanito, que eso puede hacer daño a todos. Me ardieron los ojos, contuve las lágrimas, me obligué a sonreír.
Hugo, tú puedes hablar conmigo de todo, siempre. Él asintió, pero bajó la mirada. La semilla de la duda ya le habían plantado en la cabeza. Y eso me dolía más que cualquier mentira. Al día siguiente, Clara me llamó. Tengo algo. El bebé que supuestamente murió no figura con una autopsia registrada, y su cuerpo no fue enviado a la morgue. Fue declarado fallecido a las 03:30, pero no hay informe de defunción completo. Como si simplemente hubiera desaparecido. ¿Estás diciendo que pudo haber sido entregado a alguien? Exacto. Hay un vacío de 3 horas en el sistema de ingreso de cuerpos, y no es la primera vez que ocurre algo así en ese hospital. Hay una investigación interna abierta desde hace años sobre prácticas irregulares en neonatología. El mundo se me vino encima. Estefanía había estado implicada en un caso similar años atrás. Era posible que estuviera traficando con recién nacidos, con su experiencia como voluntaria, su influencia en el hospital, su obsesión con la pureza familiar. ¿Hay alguna forma de saber a dónde fue ese bebé? Estoy rastreando archivos de adopciones privadas. Algunos son confidenciales, pero hay un patrón. Una familia en Toledo, sin hijos biológicos, que adoptó extraoficialmente a un recién nacido la misma semana del nacimiento de tu hijo. Y la mujer era paciente de la misma clínica ginecológica que Ana. ¿Cómo se llama? Mercedes Hidalgo. Su marido falleció hace poco. Vive sola ahora, según los registros. El niño se llama Iván. Tiene los mismos ojos verdes. Colgué el teléfono con las manos temblando. Me sentía al borde de algo inmenso. Una verdad tan oscura como poderosa. Si Iván era el otro bebé, entonces era posible que Estefanía hubiera robado a un nieto, cambiado al otro y manipulado todo desde el principio. Pero había algo más que me inquietaba. ¿Ana sabía esto? ¿Hasta qué punto estaba implicada? Esa noche fui a ver a mi madre. Carmen me abrió la puerta y me abrazó fuerte. Nos sentamos en la cocina de siempre, con la lámpara amarilla colgando, como cuando era niño. Le conté todo, sin filtro, sin suavizar nada. Ella escuchó en silencio. Luego me tomó la mano. David, tu suegra nunca me dio buena espina, siempre tan calculadora, tan perfecta. Pero si todo esto es cierto, tienes que prepararte. No solo legalmente, emocionalmente. Esto va a romper muchas cosas. Ya rompió, mamá. Entonces que se rompa todo lo que se tenga que romper, pero que no te quiten más. Al volver a casa, recibí un mensaje de Ana. Tenemos que hablar. Mi madre se fue esta mañana a Toledo. Dice que es por un asunto pendiente. Me lo dijo susurrando. Creo que algo no está bien. Estoy empezando a verlo todo. Demasiado tarde. Me quedé mirando el mensaje. Toledo. Estaba yendo a ver a Iván. Llamé a Clara. Le conté. David, si va allí, es porque sabe que estás cerca de descubrirlo todo. Y eso significa una cosa. Está a punto de hacer algo para que no puedas probarlo. Al día siguiente, sin decirle a nadie, conduje hasta Toledo. Llegué a una casa antigua, de rejas negras y jardín seco. Mercedes Hidalgo no estaba. La vecina me dijo que una señora elegante había pasado esa mañana, pero que ahora Mercedes y el niño se habían ido. ¿A dónde?, pregunté. No sé. Solo vi que entraron a un coche negro con maletero grande. Conduje sin rumbo por media hora, buscando cualquier pista. No encontré nada, pero cuando ya volvía a Madrid, sonó mi teléfono. Era Ana, llorando. David, mi madre, ha desaparecido. Se llevó al niño, a Iván. Se lo llevó. Y el mundo, otra vez, se partió en dos. Estaba de vuelta en Madrid, pero la ciudad me parecía un lugar ajeno. Cada semáforo, cada calle conocida, cada ruido habitual se transformó en una sombra más de la pesadilla que estaba viviendo. Estefanía había desaparecido, llevándose al niño, a Iván, y con él se llevaba la última pieza de verdad que me faltaba. Ana me llamó 3 veces más esa noche. Estaba histérica, pero no por miedo a su madre, sino por miedo a sí misma. He sido una idiota, David. Una idiota. Sabía que algo no estaba bien, pero confié. Pensé que lo hacía por nuestro bien. Pensé que al menos el bebé estaba a salvo. ¿A salvo? Nos quitó un hijo y metió otro en su lugar. ¿Tú entiendes lo que eso significa? Sí, y por eso te estoy llamando. Porque quiero arreglarlo. No supe qué decir. Colgué. No podía escuchar más. Esa noche, mientras Hugo dormía, me senté en su cuarto y observé su respiración. Él era mi ancla, mi única certeza. Y por él, no podía permitir que Estefanía escapara. No otra vez. Clara me ayudó a contactar con una amiga suya en la Guardia Civil. Le expliqué todo. Mostré pruebas, grabaciones, informes. Fue como arrojar dinamita sobre una hoguera. Pero aún así,
Necesitaban una orden judicial para actuar. Si la señora Estefanía está con un menor fuera de su custodia legal y hay pruebas de manipulación de identidad, entonces podemos emitir una alerta, me dijo la agente. Pero será un proceso. No podía esperar. Fui a casa de Ana. Ella me abrió la puerta con los ojos hinchados, en bata. Me abrazó apenas, como si tuviera miedo de romperse, o de que yo la rompiera. Dime dónde está. Lo sabes. No exactamente, pero tengo una idea. Hay un sitio en Ávila, una casa rural que mi madre usaba cuando mi padre aún vivía. Nadie va allí desde hace años, pero tenía llaves, y me pidió dinero en efectivo hace unos días. Pensé que era para pagar algo del hospital. Dame la dirección. Ella me la dio, sin pelear, sin intentar retenerme. Me miró con una tristeza tan cruda que por un instante, por un segundo exacto, creí volver a ver a la mujer con la que me casé. Conduje toda la noche. Llegué a Ávila antes del amanecer. El aire de la sierra era seco, y el camino de tierra estaba cubierto de ramas. La casa estaba ahí, vieja, pero entera, y había un coche aparcado, negro, maletero amplio. Di la vuelta a la casa con el corazón golpeando mis costillas. Entonces la vi. Estefanía estaba sentada en un banco de piedra, envuelta en un abrigo grueso, con el niño en brazos. Lo acunaba con una dulzura perturbadora, como si no acabara de robarlo. Me acerqué sin decir palabra. Ella me vio. No se levantó, no se alteró. Sabía que vendrías, dijo con voz tranquila. Siempre fuiste el más sensible, el más blando. Dame al niño. No es tan simple, David. Él es sangre de mi sangre. Nació para llenar un vacío. ¿Tú sabes lo que es perder un hijo que ni siquiera reconoces oficialmente? ¿Tú sabes lo que es ver a tu hija destruirse por dentro y no poder hacer nada? Y por eso robaste a un niño. No lo robé, lo salvé. Lo llevaban a un hospicio. Solo, enfermo. Iba a morir como los otros. Yo le di un hogar, le di una madre. Y tú, le diste un padre, aunque no lo supieras. La rabia me subió desde el estómago. No soy tu marioneta. No soy parte de tu teatro. Claro que lo eres, sonrió, acariciando la cabeza del niño. Todos lo somos, solo que algunos aceptamos nuestro papel mejor que otros. Di un paso más. Dámelo, o llamaré a la Guardia Civil. Ya no puedes ocultarte más. Ella me miró. Por primera vez, sus ojos titubearon. Había miedo. Y debajo del miedo, cansancio. ¿Sabes qué es lo peor? Susurró. Que sé que lo hice por amor. Y aún así, nadie me perdonará. Porque no te corresponde el perdón. Te corresponde la justicia. Ella suspiró. Se levantó. Me extendió al niño. Lo tomé con cuidado, sintiendo cómo su pequeño cuerpo se pegaba al mío. Él no lloraba. Solo me miraba, con esos mismos ojos verdes. Estefanía se sentó de nuevo en el banco. Haz lo que debas, pero recuerda, si él alguna vez pregunta por mí, no le mientas, dile que lo quise. A mi manera, pero lo quise. Minutos después, llegó la Guardia Civil. Estefanía no opuso resistencia. Se la llevaron en silencio. No gritó, no lloró. Yo me quedé en la puerta de la casa, con Iván en brazos, y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Pero al volver a casa, al abrir la puerta, vi a Hugo en el sofá, esperándome. ¿Ese es mi hermanito? Asentí. ¿El verdadero? Uno de ellos. Y antes de poder decir más, el móvil sonó. Era Clara. Su voz era grave. David, acaban de abrir la caja fuerte de Estefanía. Hay documentos, cartas. Una de ellas está firmada por tu padre. Me congelé. ¿Mi padre? Sí. Y según esa carta, tú tampoco eres quien crees que eres. No sé cómo describir la sensación de leer una carta de tu padre, una que nunca debiste haber encontrado. Una carta escondida durante décadas, escrita con una letra temblorosa pero cargada de intención. Cuando Clara me la entregó, no pude abrirla de inmediato. La sostuve en mis manos durante varios minutos, como si al tocarla pudiera absorber su contenido sin tener que enfrentarme a él. Estábamos en el despacho de Clara. La habitación era fría, y a pesar de la luz del sol colándose por la ventana, me sentía dentro de una cueva. En la carta, reconocí la firma de mi padre, Joaquín, fallecido hacía más de 15 años. Para cuando leas esto, David, seguramente ya serás padre. Quizá incluso estés pasando por algo que no entiendas del todo. Yo también lo viví. Las manos me temblaban. Tu madre y yo te amamos desde el primer instante, pero no pudimos tener hijos. Lo intentamos todo, hasta que un día, una mujer joven, asustada, vino al hospital donde trabajaba tu madre. Era menor de edad. Su familia la había repudiado. Estaba embarazada de ti. No tenía a nadie. Tu madre la cuidó durante meses en secreto. Y cuando naciste, ella desapareció. Nunca volvimos a saber de ella.
Te registramos como nuestro hijo, sin decirle nada a nadie, ni a los abuelos, ni a nuestros amigos. Lo hicimos por amor, pero también por miedo. El mundo se detuvo, literalmente. La habitación dejó de tener color. El silencio se volvió absoluto. «David», dijo Clara en voz baja, «lo que tu padre cuenta lo confirma un expediente cerrado en el Hospital Santa Lucía. Tu madre aparece como profesional tratante, y hay una ficha antigua de adopción no oficial. Nunca fue legalizada del todo, pero coincide con las fechas. ¿Y mi madre lo sabía todo este tiempo? Por lo visto sí. Y por lo que se ve, también lo sabía Estefanía. No pude hablar. No podía. Me marché del despacho sin despedirme. Caminé por las calles de Madrid como un zombi. El tráfico, los turistas, los vendedores ambulantes, todo me parecía lejano, como si me estuvieran proyectando una película delante de los ojos. Llegué a casa cuando ya estaba anocheciendo. Hugo dormía abrazado a Iván en el sofá. Verlos juntos, tan distintos y a la vez tan cercanos, me rompió por dentro. Me senté en la cocina. Llamé a mi madre. «Hola, cariño». «Mamá, tenemos que hablar». Ella supo. Lo supo de inmediato. «Lo encontraste, ¿verdad? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque eras mío. Porque si te decía la verdad, temía perderte. Porque fui cobarde. Me diste la vida, mamá, pero también me quitaste la oportunidad de saber quién era realmente. David, lo siento con cada fibra de mi alma. Pero, por favor, no dejes que eso te destruya. Ya perdiste suficiente». Colgué sin responder. No porque no la amara, sino porque necesitaba pensar, respirar. Esa noche, mientras todos dormían, bajé al trastero. Empecé a revisar viejas cajas. Encontré álbumes, cartas, una grabadora antigua. En una de las cintas, con letra escrita por mi madre, leí: «David, primer cumpleaños». La puse en el reproductor. Escuché risas, voces, y de fondo, una que no reconocía. «¿Cómo está mi niño? ¿Tienes hambre? ¿Eh?», dijo la voz de mujer, joven, nerviosa. Era ella. Tenía que ser ella, mi madre biológica. Lloré sin hacer ruido. Al día siguiente, recibí una carta certificada del juzgado. La investigación sobre Estefanía avanzaba. Había más nombres, más bebés desaparecidos, más mentiras. Y entre los documentos apareció uno más, un certificado de nacimiento, uno original, con un nombre distinto. Mi verdadero nombre era Lucas Moreno Ortega. Sentí como si me estuviera dividiendo en dos. El David que todos conocían y el Lucas que nunca existió. Tenía 2 hijos que no eran del todo míos, una esposa que había mentido, una madre que me había ocultado mis raíces y una suegra que había destruido familias enteras. Y sin embargo, no estaba solo. Aquella noche, Hugo se me acercó mientras preparaba la cena. «Papá, dime, campeón, ¿tú te vas a ir también?». Me arrodillé frente a él. Lo tomé de los hombros. «Jamás, nunca, esté donde esté, haga lo que haga, siempre voy a ser tu padre». Él asintió. Me abrazó fuerte. Detrás de nosotros, Iván balbuceó algo parecido a papi. En ese instante, decidí algo. No iba a dejar que este legado de secretos marcara el futuro de mis hijos, no como había marcado el mío. Al día siguiente, fui al juzgado. Pedí acceso a los expedientes de todos los bebés desaparecidos relacionados con Estefanía. Sabía que en algún lugar de esas páginas estaría el último eslabón, y lo encontré. Una fotografía vieja, archivada por error en un legajo de adopciones ilegales. Una niña de ojos claros y piel morena, con una marca de nacimiento en el cuello. La nota al pie decía: «Hija de Mercedes Hidalgo y Joaquín». No lo podía creer. Mercedes, la mujer que cuidaba de Iván, había tenido otra hija, y esa hija era Ana. Tuve que leer la nota 3 veces. La fotografía era antigua, pero la imagen era clara. La niña de ojos claros, con una marca en el cuello, era Ana, de pequeña, con apenas 2 o 3 años. A su lado, Mercedes Hidalgo, y junto a ellas, un hombre al que reconocí de inmediato, Joaquín, mi padre. Tuve que sentarme en la misma silla del archivo judicial para no caerme al suelo. La cabeza me daba vueltas. Todo este tiempo, todo este caos, y al final, Ana y yo compartíamos la misma raíz. No éramos hermanos, no exactamente, pero había un lazo, una historia anterior a nosotros, una historia enterrada a propósito. Me llevé la foto a Clara. Necesitaba confirmación. «David, lo que estás diciendo es grave, pero con lo que tenemos aquí, hay posibilidades reales de que Ana sea tu medio hermana, o al menos hija de tu padre con otra mujer. ¿Y Mercedes? ¿Sabía? Tiene que haber sabido. Y Estefanía también. Si estaban tan involucradas en todo esto, sabían más de lo que dejaron ver. ¿Y Ana?». Clara se quedó en silencio.
Eso es lo que tienes que averiguar tú. Esa noche, la esperé en casa. Ana llegó sin avisar, como tantas veces. No traía maletas, ni una expresión hostil, solo una resignación cansada, como si ya supiera que el final estaba cerca. ¿Podemos hablar?, dijo sin mirarme. Asentí. Nos sentamos en el comedor, frente a frente, como desconocidos. ¿Tú sabías?, le pregunté sin rodeos. ¿El qué? Saqué la foto. La deslicé por la mesa. Ella la miró, y entonces lo vi. Su respiración cambió. Sus pupilas se dilataron. Su cuerpo entero se tensó. ¿Dónde la conseguiste? En los archivos del juzgado. Mercedes es tu madre, ¿verdad? El silencio fue su respuesta. ¿Y sabías quién era mi padre? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Lo supe hace 2 años. Lo descubrí por accidente, revisando papeles de Mercedes. Nunca me dijo nada. Cuando la confronté, me contó que fue una relación breve, secreta, que él no podía reconocerme, que tenía otra familia, otra vida. ¿Y tú lo sabías cuando nos conocimos? No, lo supe después, mucho después. Ya estábamos casados, teníamos a Hugo. Yo no sabía cómo decirlo. Me sentía atrapada, asqueada conmigo misma. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque pensé que si no lo sabías podíamos seguir, que era solo sangre, que el amor podía más. No supe qué decir. Me levanté, caminé por la sala como un animal encerrado. ¿Y Estefanía? ¿También lo sabía? Ana asintió. Ella se enteró por Mercedes, y en vez de alejarnos, lo vio como una oportunidad, una forma de unirlo todo. Reparar lo roto, decía. De alguna manera enferma, pensaba que estaba redimiendo a nuestras familias. ¿Y tú aceptaste todo esto? No, pero no sabía cómo salir. Después del parto, cuando ella cambió al bebé, pensé en contártelo todo, pero ya era demasiado tarde. Tú estabas tan roto, tan dolido, yo también. ¿Y ahora qué? ¿Ana? Ella me miró con una calma desesperada. No lo sé. Me senté frente a ella. Tú y yo no podemos seguir. No así. Ella asintió. Lo sé. El silencio fue absoluto. Hugo e Iván dormían arriba. El mundo se desmoronaba bajo nuestros pies, otra vez. Al día siguiente, fui a ver a Mercedes. La encontré en una residencia privada, en las afueras de Toledo. Estaba más envejecida que la última vez. Me recibió sin sonreír, pero tampoco con hostilidad. Sabía que vendrías. Necesito respuestas. Ya tienes la mayoría, ¿no? No todas. Ella suspiró. Me ofreció un café que rechacé. Sí, soy la madre de Ana. Y sí, Joaquín era su padre. Pero él nunca lo supo. Nunca, nunca. Me dejó cuando supe que estaba embarazada. Me dijo que él tenía una familia, una vida. Me pagó por mi silencio. Y yo acepté. No quería destruirlo. No quería cargar con ese peso. Pero Estefanía sí lo supo. Me investigó. Me amenazó. Quiso saber qué clase de sangre corría por las venas de su futura nuera. ¿Y tú se lo dijiste? Sí, pero no imaginé que lo usaría como lo hizo. ¿Y por qué le diste a Iván? Ella bajó la mirada. Porque me sentía culpable. Porque creí que podía arreglar algo. Igual que ella. 2 mujeres rotas intentando ser Dios. No respondí. Me levanté. Antes de irme le pregunté, ¿qué me dirías si te dijera que tu nieto, Iván, todavía puede tener una familia? Ella sonrió por primera vez. Te diría que luches, pero que no dejes que la rabia te consuma, o acabarás como nosotras. Volví a casa. Ana ya se había ido. Hugo me esperaba en el sofá. Iván dormía. Papá, ¿qué vamos a hacer ahora? Me arrodillé frente a él. Vamos a empezar de nuevo. Tú, yo y tu hermanito. ¿Y mamá? Ella necesita su camino. Nosotros tenemos el nuestro. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ese camino podía construirse. Pero entonces, recibí una notificación. La vista judicial para el caso de Estefanía sería en una semana. Y habían citado a Ana como testigo principal. La sala del juzgado de Plaza de Castilla estaba helada. No por el aire acondicionado, sino por la tensión. Nadie hablaba, ni siquiera los abogados. Solo se oía el taconeo seco de algún funcionario o el tecleo puntual de una secretaria. Yo estaba en la tercera fila, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en la puerta. Cuando Estefanía entró, lo hizo como siempre, erguida, impecable, con ese aire de superioridad que jamás perdió. Pero algo era distinto esta vez. Su mirada no buscaba controlar, intimidar o dirigir. No, su mirada era la de alguien que se sabe sola, sola de verdad. Ana llegó poco después. No me vio, o prefirió no hacerlo. Iba vestida de manera sencilla, sin maquillaje, como si se hubiese despojado de todas las capas que una vez usó para protegerse. A su lado, su abogada. Detrás, su madre, esposada. Una imagen que jamás habría imaginado. El juez entró. Se anunciaron los cargos. Suplantación de identidad,
falsificación de documentos, manipulación de registros hospitalarios, apropiación indebida de menor, obstrucción a la justicia. Cada palabra era un disparo. Vi cómo Estefanía no se inmutaba, hasta que escuchó la lista de testigos, uno por uno: Clara, Mercedes, una enfermera del hospital, yo, y finalmente, Ana. Cuando la nombraron, su máscara de hielo tembló. Por primera vez vi a la verdadera Estefanía, una mujer que sabía que el control se le escapaba, y eso la aterrorizaba. Los testimonios comenzaron. Clara fue directa, precisa. Mercedes, quebrada, confesó más de lo que esperábamos. La enfermera reconoció haber aceptado sobornos y presiones. Cuando me tocó a mí, sentí que el estrado era una especie de confesionario. Lo conté todo, sin dramatismos, solo hechos. Pero al final, no pude evitarlo. No estoy aquí solo como padre. Estoy como hijo, como esposo, como hombre traicionado por quienes decían querer protegerme. Estefanía no solo manipuló sistemas, manipuló vidas. Robó identidades, desmanteló familias, y aún así, se siente justificada. La sala guardó silencio. El juez anotó algo en sus papeles, y entonces llamó a Ana. Mi corazón se detuvo. Ella subió al estrado, tomó aire. Su voz era temblorosa al principio, pero pronto se volvió firme. Mi madre me crió para ser perfecta, para controlar todo. Me enseñó que el error era debilidad, que el amor debía ganarse con sacrificios. Durante años le creí, me sometí, acepté cosas que deberían haberme horrorizado, y cuando descubrí la verdad, me escondí. Pero ya no puedo seguir escondiéndome. El abogado de la defensa se levantó. ¿Afirma usted que su madre actuó sola? Ana miró directamente a Estefanía. Afirma que nadie actúa solo cuando su familia está construida sobre mentiras, pero también afirma que yo ya no soy cómplice, ni hija, ni pieza en su tablero. Estefanía bajó la mirada. El golpe estaba dado. El juicio fue suspendido hasta el día siguiente para deliberación. Salí del juzgado con una sensación agridulce. Había justicia en camino, sí, pero también había ruina. Nadie salía ileso de esto. Esa noche, Hugo me hizo una pregunta. ¿Y si mamá va a la cárcel también? Le acaricié el cabello. No creo que eso pase, pero lo importante es que ella decidió decir la verdad. A veces eso también es justicia. Me miró serio. ¿Tú la perdonaste? No supe qué decir. No completamente. No todavía. La mañana siguiente llegó con una notificación. Sentencia firme contra Estefanía. Condenada a 7 años de prisión por suplantación de identidad y manipulación médica. No se le otorgó la custodia ni el contacto con ninguno de los menores involucrados. No se le permitió ver a Ana. No se le permitió hacer declaraciones. Ana vino a casa esa tarde. No pidió entrar, solo se quedó en la puerta. Gracias, me dijo, por no destruirme cuando pudiste, por proteger a Hugo, incluso de mí. ¿Qué vas a hacer ahora? Recomenzar, buscar ayuda, buscarme a mí misma. Quizá, algún día, volver a merecer a mi hijo. Nos miramos en silencio. Yo tenía a Hugo, a Iván, tenía mis días partidos en dos, pero también la fuerza de haber sobrevivido. Ella tenía una herida abierta, pero por fin reconocida. Esa noche, después de acostar a los niños, encontré una caja que no recordaba haber guardado. Dentro había dibujos de Hugo, una carta que nunca abrí, y una pequeña grabadora. La encendí. Era la voz de Estefanía, vieja, temblorosa. Si estás escuchando esto, es porque todo salió mal, o quizás porque, de algún modo, querías entenderme. Nunca quise hacer daño, pero sí quise controlar el destino, porque el dolor, cuando se instala, te convierte en otra persona. La apagué, no por rabia, sino porque no quería entenderla. No necesitaba hacerlo. Lo que necesitaba era cerrar el ciclo. Pero justo cuando creía que todo había terminado, Clara me llamó. David, me llegó una solicitud judicial. Parece que alguien más está reclamando la tutela de Iván. No Ana, no Mercedes. Alguien que aparece con un documento firmado por Estefanía hace años. ¿Quién? Un hombre. Se hace llamar Julián Ortega. Y ahí supe que la historia aún no había terminado. Cuando Clara pronunció ese nombre, Julián Ortega, sentí que me arrancaban algo del pecho. Ortega, mi apellido, pero no de mi padre Joaquín, sino de su hermano, Julián, el hombre del que apenas se hablaba en la familia, el primo raro, como decían en voz baja en las reuniones. Un hombre al que recordaba vagamente de niño, siempre con la mirada ausente, siempre en la sombra. ¿Qué quiere él con Iván? Pregunté casi sin aliento. ¿Está solicitando la tutela? Dice tener un testamento firmado por Estefanía, donde lo designa como tutor legal en caso de que ella quedara incapacitada o fuera condenada.
¿Y por qué ahora? ¿Por qué justo ahora? Clara hizo una pausa. Porque Julián no es solo el primo, es el padre biológico de Iván. Estefanía no solo cambió bebés, también ocultó que tenía otro hijo, uno que nadie reconocía oficialmente. Julián vivía fuera del país, en Francia, pero al enterarse de la detención de su madre, volvió. Y ahora quiere lo que le pertenece. Sentí náuseas, me tambaleé en la sala, me senté, respiré. No, no lo voy a permitir. David, si quieres impedirlo, tendrás que luchar. Pero necesitarás más que emociones. Necesitarás pruebas de que tú eres lo mejor para el niño. Y eso fue lo que hice. Durante los siguientes meses, me sumergí en el proceso legal más duro de mi vida. Me entrevistaron psicólogos, asistentes sociales, jueces. Evaluaron mi vínculo con Iván, mi estabilidad, mi entorno. También entrevistaron a Hugo. Él, con su sinceridad aplastante, dijo: «Mi hermano no necesita otro padre. Ya tiene uno. Es mi papá. Y yo lo comparto con él». Las palabras de un niño que entendía más que muchos adultos. Julián intentó convencer al juzgado de que podía ofrecerle una vida normal, que tenía dinero, estabilidad. Pero el juez lo vio. Su historia era reciente, improvisada. No tenía vínculo emocional con Iván, solo una herencia de sangre y una promesa muerta. La sentencia fue clara. La custodia completa de Iván quedaba bajo mi responsabilidad. Salí del juzgado con los dos niños. Me arrodillé frente a ellos en la plaza. Hugo me abrazó. Iván también. En ese momento supe que todo había valido la pena. En los meses siguientes, cada uno enfrentó su final. Estefanía murió en prisión, 2 semanas antes de poder apelar su sentencia. Una hemorragia cerebral. No dejó más grabaciones. No dejó cartas. Solo un testamento modificado, que fue anulado. Ana se mudó a Valencia. Se inscribió en terapia intensiva. Comenzó a trabajar en una librería pequeña. Me envía cartas, una vez al mes. No me pide perdón. Solo me cuenta cómo intenta reconstruirse. Hugo la visita algunos fines de semana. Iván aún no la llama mamá. Ella lo acepta. Mercedes permanece en la residencia, enferma, silenciosa. A veces llama, no para preguntar por Ana, solo por Iván. Le envío fotos. No respondemos mucho más que eso. Julián desapareció. Intentó apelar. No lo logró. Viajó a México según los registros de migración. Nadie volvió a saber de él. Clara fue ascendida dentro del Instituto de Genética. Ahora trabaja con casos de identidad genética y adopciones irregulares. Nos vemos a veces, siempre en silencio, con respeto. Y yo sigo siendo David, aunque legalmente también soy Lucas. Pero me quedé con el nombre que me enseñó a ser padre. El que Hugo me gritó cuando aprendió a andar en bici. El que Iván pronuncia cuando sueña. El nombre que llevé mientras perdía todo y me reconstruía. Escribí esta historia no por venganza, ni por justicia, sino por memoria. Porque los secretos no desaparecen cuando los escondemos. Se pudren y nos pudren. Pero cuando se enfrentan, pueden darnos otra oportunidad. Hoy, cada noche, cuando arropo a Hugo y a Iván, les digo la misma frase. Gracias por elegirme. Aunque yo no haya podido elegir muchas cosas, los elegí a ustedes. Y cuando cierro la puerta de su habitación, siento que por fin el hogar es real. Y no hay Estefanía, ni pasado, ni sangre, que pueda arrebatármelo otra vez.